Usted entendió desde su adolescencia la importancia del matrimonio, encomendó su futuro y Dios le dio su compañero. Compártanos, amada pastora, su experiencia. Sí, hermana Miriam. Bueno, reitero, pues mi vida fue dentro de la iglesia. Pasé mi niñez, mi adolescencia y parte de mi juventud dentro de ella. Y en mí siempre está el recuerdo que yo me enamoré del Señor y le agradezco porque el Señor me cautivó con esas cuerdas de amor, sedujo mi corazón desde muy niña. Entonces, yo vivía para el Señor y una de las peticiones que yo, teniendo 12, 13, 14, 15, siempre le decía, Señor, yo soy tuya, pero quiero que cuando yo pueda orar con alguien, ese sea la persona indicada para mí. Yo no quiero eh, tener en mi lista, oré con aquel, con aquel, con aquel. No, Señor, yo quiero realmente, primero mi vida es tuya y mi vida estaba enfocada en eso, en servir a Dios, en amarle con todo el corazón y había en mí ese anhelo, ese deseo y mi petición era ese, Señor, después de yo servirte, de amarte, y yo quiero realmente que el que va a compartir también mi vida, el que va a ser mi compañero, pues también pueda ser alguien que te ame a ti. Amén. Y Dios lo hizo. Estuvimos ahí dentro de la iglesia, mi esposo, el pastor Gerardo, pues él llegó a Medellín, él ya era pastor. Yo era pequeña en ese tiempo, yo tenía como 13 años, más o menos, cuando él llegó. Fue líder de la congregación ahí de los jóvenes. Él tuvo un accidente después de haber pastoreado varias iglesias, tuvo que llegar ahí en su recuperación, él se quedó ahí también trabajando, siendo un apoyo, era líder no solamente de jóvenes, sino también del grupo de predicación. Y bueno, estuvimos insertados en ese tiempo. Yo siempre lo miré como un pastor también, no hubo en nosotros como una relación tampoco, nunca, nunca jamás hubo una relación. Él era nuestro líder, era nuestro pastor también, pero en mí había un amor, un interés, que a nadie se lo decía, sino que yo siempre le decía, Señor, tú sabes que yo quiero realmente que esa persona que tú me des sea la primera con la que yo comience a orar. Yo no quiero equivocarme, no quiero, Dios mío, no. Tú conoces mi hoy, mi ayer, mi mañana. Y en medio de eso apareció un joven que pues que yo le agradaba. En mí no había ese interés en él. Él decía, pero tenemos que orar, no, yo siempre le decía que no. En mí yo no sentía hacia ese joven. No me gusta. Y yo le decía, Señor, yo necesito que tú me guíes, que tú me ayudes. Yo no voy a aceptar a este joven si tú no haces algo en mí. Y él me hablaba y me insistía, y bueno, a esto yo también estoy orando. Él me decía, yo ayuno, lloro, bueno, yo también, pero a mí Dios no me ha dicho nada. En una noche, yo me fui a una vigilia que teníamos y yo le decía, Señor, yo necesito que tú me des una respuesta. Tú sabes cuál es mi petición, que siempre lo he tenido desde hace muchos años atrás. Yo conversaba con el Señor. Yo necesito una respuesta. Mira, este joven que está interesado en mí, pues aparentemente era un buen muchacho que buscaba a Dios. Era un buen muchacho, un excelente muchacho. No había otra cosa como que uno dijera, no, era un excelente muchacho. Pero en mi experiencia, se lo digo así, hermana Miriam, hermana Charito, yo estaba orando y yo sentí una voz de Dios dentro de mi corazón fuerte, que Él me dijo, no es mi voluntad. Cuando yo sentí eso, yo miré para todos lados y yo lloraba, era una noche de vigilia. Y yo decía, Dios, tú eres tan fiel. Entonces yo le digo a los jóvenes, Dios es tan fiel y Él conoce tanto nuestros corazones y sabe. Por eso uno desde pequeño hay que empezar, los adolescentes, los jóvenes, nosotros como padres, orar por ellos, que Dios también tenga misericordia, pero cada joven tiene que orar también por su compañero. Y esa fue mi experiencia. Entonces yo le dije a este joven, mira, definitivamente no. Dios trató conmigo y no. Él insistió, yo siempre le decía, no, había un no de Dios. Dios me había dicho no, y era un no. Entonces eso paró allí. Él, de todas maneras, no, yo ya sabía que ni era un no. O
sea, aunque él hablaba y él me decía y él buscaba, no, siempre fui clara en eso. El que es mi esposo, el pastor Gerardo, fue llamado a la obra misionera acá en Chile. Él se vino en el año 85. Nosotros todavía no había una relación tampoco, no. Pasó los tiempos, él estuvo aquí como hasta en el 87, que él me llamó por teléfono y me dijo que si comenzábamos a orar, a buscar a Dios, que él había sentido, bueno, yo era un sentir que yo tenía, dentro de mí también había esa atracción y había como que me gustaba. Yo le dije, bueno, Señor, si este es, amén. Empezamos a orar. En ese tiempo no es como ahora, que los muchachos de ahora pasan metidos hablando día y noche, porque las comunicaciones se les facilitan. Él estaba acá en Chile. Chile no es el Chile que es hoy, sino que estaba en medio también de esa opresión del ejército, de militar. Y era muy difícil las comunicaciones, era por carta. Era una carta, a veces duraba 2 meses para que llegara una carta, y de vuelta otro mes. Nos llamábamos por ahí cada 3, o él me llamaba cada 3, 4 meses, y estuvimos orando así todo un año. De repente él dejó de hablarme, fue porque cayó enfermo aquí, él le dio tifoidea con hepatitis, no tenía teléfono, no, estuvo muy mal. Y lloraba, en medio de todo eso lloraba, y yo le decía, Dios mío, ¿qué pasa? No había no sabía ni que estaba enfermo. Yo decía, hubo como un silencio. Y yo decía, en este silencio, yo, Señor, ¿qué pasa en este silencio? ¿Será que ya tú no quieres esto? Pero bueno, después él se comunicó conmigo y era que estuvo enfermo 2 meses con tifoidea y con hepatitis aquí en Chile. Y ya él dijo, bueno, comenzamos. Y yo, no, las cosas siguen. Yo estuve orando y seguíamos orando, buscando a Dios a través de cartas y todo. Después él llegó y en un mes, allá cuando él fue de nuevo a Colombia, dijo, nos tenemos que casar en este mes urgentemente. Vino a ir me pidió la mano y nos casamos inmediatamente. Así que desde ese tiempo estamos aquí y ya llevamos 31 años de casado, y Dios ha sido fiel hasta el día de hoy. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso es Dios, hermano, joven que me escuchas, jovencita que me escuchas en esta tarde. Qué bueno es hacer la voluntad de Dios. Es que cuando hay cuando hay un joven temeroso, porque entendamos que hay una decisión muy importante. Después de aceptar a Cristo, después de saber dónde vamos a pasar la eternidad, hay una decisión también muy importante aquí, en esta tierra. ¿Con quién me casaré? Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar siempre. No de repente con el joven o la joven que aparezca allí, ¿no? A la primera, como la pastora, porque ella quería hacer la voluntad de Dios. Cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, está sometiéndose a esa voluntad divina, a ese propósito divino por el cual hemos sido también llamados. Y hoy vemos los frutos de esa verdadera voluntad de Dios, una familia preciosa que sirve al Señor, que ama al Señor, y la verdad, ese es el regalo que recibimos de parte de Dios cuando nos sometemos a esa voluntad del Señor. Amén.